muchísimo gusto, de verdad muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, qué gusto estar aquí con el auditorio y contigo, por supuesto. Pues hoy quisiera hablar de un tema que ha estado de moda en los medios financieros, no económicos. Me digas. Los bonos, con lo que arrancamos la semana. Así es, los bonos, pues obviamente con la toma de protesta de López Obrador se están clarificando muchas de las, y te paso tu celular, muchas de las dudas que estaban surgiendo con respecto al nuevo aeropuerto. Y básicamente quisiera iniciar muy rápido, hay mucha incertidumbre y mucho desconocimiento de cómo funcionan estos bonos. Básicamente los bonos son emisiones o digamos instrumentos que emite el propio gobierno a través de una paraestatal, un fideicomiso, por cierto, mediante los cuales se garantiza, digamos, que el inversionista, es decir, el comprador de ese instrumento va a tener retornos seguros en los próximos 20 años, por así decirlo, ¿no? Específicamente en este caso eran de 25 y 45 años. Así es, 25, 45 años y son 4 bonos por un total de 6,000 millones de dólares. Adicional a eso está también una fibra, es un fideicomiso de inversión de inmuebles. Entonces, digamos que el total de estos bonos en específico son 6,000 millones de dólares, un dineral, son 120,000 millones de pesos. ¿Y cómo funcionan estos bonos? Pues básicamente existe un grupo aeroportuario de la Ciudad de México que es un ente paraestatal que constituyó un fideicomiso mediante el cual las tarifas de uso aeroportuario, es decir, las tarifas que tú y yo pagamos cuando viajamos en avión, ya sea digamos, a Mérida nacional o internacional desde la Ciudad de México, esas tarifas se meten a este fideicomiso y los bonos, digamos, esos instrumentos se garantizan a su vez con esas TUAs, esas tarifas de uso aeroportuario. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucha, digamos, incluso con los políticos he estado escuchando muchas entrevistas, etcétera, de desconocimiento y de, digamos, desinformación en cuanto a cómo funcionan estos bonos. ¿Por qué es muy importante? Porque esos bonos no se colocaron en México, se colocaron a nivel internacional en dólares. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? El gobierno federal, el gobierno mexicano, lo que está haciendo es tratando de comprar un poco de tiempo para diciendo, bueno, vamos a recomprar esos bonos que ya emitimos, 1.800 millones de dólares en bonos, para tratar de tener primero una mayoría en la asamblea de bonistas de los tenedores de bonos y tener pues mayor certidumbre, inyectar dinero a estos bonos para generar certidumbre a los tenedores de los bonos, es decir, los dueños o los poseedores de esos bonos, y adicional a eso pues también obviamente no incumplir con las obligaciones que establece el propio fideicomiso y por supuesto los bonos que fueron emitidos. Entre ellos, que es muy importante, por eso hubo mucho desconocimiento y mucho distanciamiento ahí de la información, es que se va a continuar virtualmente la construcción del aeropuerto hasta en tanto no se tenga una, digamos, definición, primero de la recompra de estos bonos por parte del gobierno y segundo de un consejo de administración del grupo aeroportuario en donde se diga básicamente que se va a cancelar el proyecto, pero dotando de esta seguridad jurídica mediante esta inyección de capital de recompra a los bonistas actuales, ¿no? Yo creo que lo acabas de explicar de una manera muy amplia y muy correcta, pero yo creo que algo básico que falta que le expliquemos al mundo allá afuera y que se le deje muy claro a la gente, porque todo el mundo escucha bonos, escucha bonistas, escucha que el gobierno mexicano tiene que pagar ahorita 1.800 millones de dólares, pero el punto es, ¿a quién se le tiene que pagar y por qué? ¿Para qué sirven estos bonos? Es como si tú y yo ahorita contratamos un crédito, obviamente el banco me está dando ese crédito, me lo está dando en efectivo, yo uso ese crédito para construir mi casa, en este caso un aeropuerto, y con la certeza de que yo le tengo que pagar ese crédito al banco en un futuro, es decir, en este caso, como bien lo decías, 25 y 45 años habíamos dicho, en 25 años, y entonces estoy pagando una tasa de interés, y en este caso también, en el caso de los bonos, puede o no haber un dividendo, es decir, paga el bono una parte proporcional de ese crédito, por así decirlo. Lo importante aquí es que pues tanto el banco está ganando como yo estoy capitalizándome, es decir, estoy inyectando capital a mi empresa para poder construir mi casa, en este caso el aeropuerto. El tema principal aquí es, ante el anuncio del gobierno mexicano, no sabemos si los recursos para recomprar ese crédito efectivamente van a salir del fideicomiso donde estaba, es decir, en la panza de ese fideicomiso estaban unos recursos, va a salir de ahí ese dinero para recomprarlo, o se va a inyectar o se va a utilizar
fondos fiscales. ¿Qué significan los fondos fiscales? Básicamente el IVA que tú y yo pagamos, el ISR, etcétera, que van a la bolsa del gobierno, y el gobierno está diciendo, ¿sabes qué? Ten 1.800 millones de dólares para comprarte todos tus bonos. El tema principal aquí es dos cosas. El primero, los bancos, es decir, los bonistas o los inversionistas, lo que quieren es pues, un retorno de su capital. Es decir, yo te estoy prestando 100 pesos y en 25 años quiero que se multiplique a 150, por así decirlo. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es, obviamente, pues tener esa certeza jurídica de que se van a repagar. Y obviamente lo quiero al monto que yo te presté más un rendimiento. Sin embargo, ahorita lo que se está haciendo con el gobierno es, están ofreciendo 90 centavos de cada dólar, es decir, le están haciendo un descuento de 10 centavos. Entonces ya de entrada, te lo puedo decir, están perdiendo los inversionistas. Y justamente esa hora, nos quedan 30 segundos. Explícanos en esos 30 segundos por qué hubo un rechazo por parte de los bonistas. Justamente por eso, porque están viendo el costo de oportunidad entre, obviamente, cobrar esos 90 centavos o irse a una demanda y multiplicar hasta por 5 veces su retorno de inversión. Es decir, de los 100 pesos que prestaron, por así decirlo, sacar tal vez en 5 años, cuando se acabe el litigio, 500 pesos. Entonces, imagínate la oportunidad que es eso para los bonistas y además ante una decisión que fue totalmente, por así decirlo, pues desafortunada, ¿no? Nadie está peleado con ganar dinero, ¿no? Así es. Rodrigo Pérez Alonso, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, ahí estamos.